Primera cuestión, tema técnico. Tema técnico, los saludo a todos los que están presentes. Obviamente estuvo Lucas Bernardi saludando a los integrantes de la mesa. Aclaramos, no participó de la mesa política, no respondió preguntas tampoco, sí fue a trabajar en sus labores diarias de Bellavista. Y después se empezó a debatir lo que viene, lo que va a pasar después. Justamente acá hubo comunicación, hubo información, que es lo que estamos contando ahora. Hubo información de parte del oficialismo a la oposición. Lo que sí no hubo fue un debate, un consenso, ¿sí? Aclaremos esto que es importante. El oficialismo se presentó para comunicarle ideas a la oposición de los pasos a seguir, de lo que iba a ocurrir y en este caso el tema del técnico. Hoy por hoy lo que hay que decir es que hay un nombre, uno solo, que está recontra firme, que de acuerdo a lo que veníamos publicando va a ser el técnico, salvo que ocurra algo extraño, aunque por supuesto por las dudas hay otras alternativas. El nombre del negro Gamboa, de Fernando Gamboa, es el nombre para que sea el próximo técnico. Si todo sale bien, en las próximas 24 o 48 horas puede haber novedades importantes. Novedades muy importantes para ya ir confirmándolo. ¿Qué es lo que me decían hoy? Por ejemplo, una de las fuentes con la cual estuve hablando me comentaba que la idea era esperar a la reunión que tuvo el oficialismo y aproximadamente 10 opositores y después de eso ir a tratar de cerrarlo al negro. ¿Qué es el número 1? ¿Qué es el nombre que admitió D'Amico en la mesa? ¿Qué es el nombre que admitió D'Amico ante el resto de los opositores que tienen como referencia? Incluso me cuentan que en privado le preguntó a otras personas qué opinaban de este hipotético apellido. Aún así, hay otras opciones por si no se cierra. Ahora, digamos la verdad, es muy complicado que no se cierre, porque Gamboa tiene muchos deseos de ser el técnico. Más de una vez expresó que realmente no, que estaba interesado y que no lo habían escuchado, ¿sí? Y en ese sentido, ahora hay que tratar de cerrarlo. Tiene que ser dentro de las 24 y 48 horas. Bueno, eso van a apuntar. Eso es lo que irá Newells. ¿Cuál es la otra opción? Que allí preguntaban quién puede ser, quiénes son las otras alternativas. Bueno, lo que se está manejando es Dabove, que obviamente es un hombre que convence, que es una de las opciones que se baraja desde principio de año, ¿sí? Que es incluso antes de Burgos, ya era un nombre que estaba en la mesa, pero ¿qué pasa? Lo conocemos todos, Dabove es un nombre muy complicado, tiene porte, tiene apellido, en varios lugares le fue bien, incluso lo conoce Bernardi, pero bueno, digamos la realidad, viene a dirigir San Lorenzo, es otra billetera, es otro perfil, también tiene algún problema con el tema del cuerpo técnico, que hay gente vinculada a Central y bueno, eso puede ser una complicación. Y por estas razones, Gamboa pareciera ser el que reunió más consenso. Tengamos en cuenta algo del negro. Primero, le fue bien en Newell's, fue hace 13 años, es una realidad esto, es una realidad. Él se ofreció permanentemente, por supuesto desde el salario seguramente sea mucho más accesible que otras alternativas que se están barajando y podría estar rodeado por gente interesante. La verdad, estuvimos averiguando y pareciera que hay alternativas muy interesantes. ¿Qué es lo que a esta hora se está sabiendo? Que paralelamente la gerencia deportiva, comandada por Bernardi, podría implicar que tenga muchos colaboradores a su alrededor. Uno de esos colaboradores que se está manejando a esta hora de la noche es el de Pautazo. Pautazo, que fue ayudante de campo en Ecuador y que fue entrenador en México y que no le fue mal, y que siempre tiene deseos de retornar al club. Pero además hay otros apellidos, ya acá entrando más en categoría de rumores, de personas vinculadas a 2004 y también con cambios en la estructura inferiores. Acá ya no entramos en confirmaciones,
acá ya entramos en una posibilidad de que se cierren, de que no se cierren, de tentarlo, che, qué pasa, cómo anda todo, de intentar ver cuáles van a integrarse después. Por ejemplo, el Indio Fagiani. Por ejemplo, Priotti, que fue ayudante de campo de Bernardi. Por ejemplo, uno de los nombres que está trascendiendo, Iván Burguelo. Otro también que anda rondando por ahí, Quintana. Todos estos apellidos no están confirmados, lo aclaramos, pero podrían estar dentro de una gerencia deportiva que comanda Bernardi. Porque cuando nos preguntamos cuál es la diferencia entre un gerente deportivo y, por ejemplo, un manager o un director de fútbol, que es lo que decía que era Perata, es que acá estaría secundado por más gente. Que incluso fue algo que siempre reclamó Perata públicamente y en off. Perata decía, pará, yo estoy trabajando y la verdad es que me falta gente a mi alrededor. Gente que me permite investigar, gente que me permite estudiar mejor las cosas. Bueno, esto es de alguna manera lo que estaría sucediendo con Bernardi, que es un apellido muy importante, que tiene contacto, pero que bueno, está claro que hoy en el mundo del fútbol ya se estila otra cosa, ¿no? No se estila que una sola persona se haga cargo de todo, sino que hayan varios que discutan las cosas, sino que hayan varios que encuentren soluciones juntos y que se discuta todo permanentemente, que se charle, que se mire, que esto está bien, está mal. Bueno, esa es la situación. Ahora bien, cuando esté la confirmación del técnico, que repetimos, el apuntado y el que se trata de cerrar posteriormente a la reunión de hoy entre oficialistas y opositores es el negro Gamboa, hay que integrar un cuerpo técnico. ¿Va a ser parecido al que ya tuvo recientemente? Bueno, lo que se está barajando es que haya nuevos nombres y volvemos a lo que decíamos antes, con apellidos muy importantes a la historia de Newell's. Los que estuvieron por última vez con él en Nacional de Paraguay, que tuvo 6 partidos nomás, no son conocidos para el hincha común, para el que está en el día a día. Por eso mismo está claro, y también el negro, digámoslo, seamos honestos, más allá de que convenza el apellido por la espalda, porque sacó 31 puntos, porque el último clásico que se jugó verdaderamente bien fue con Gamboa, más allá de todas estas cositas, vemos la carrera de él y después de Newell's le ha costado. En Chacarita, que fue el mejor equipo, sacó el 48% de efectividad. Después ya empezamos a remitir a varios tropiezos en el camino, que incluyen Agropecuario, tengo que empezar Nacional de Paraguay, fue a Chile también, Gimnasia de Jujuy. Bueno, hubo un par de caídas en el medio. Entonces hay que reforzar el apellido de otra manera. Un nombre que ha trascendido en las últimas horas, que yo debo admitir, intenté chequearlo, le pregunté personalmente y me dijo, a mí no me llamaron, pero estoy muy dispuesto a ir a Newell's, es el de Elvio Paolo Rosso. ¿Quién es Elvio Paolo Rosso? Para el que no se acuerda, Elvio Paolo Rosso fue el preparador físico del Tata Martino, ni más ni menos. ¿Sí? Ahí vamos con ese tema. Fue el preparador físico, ni más ni menos que del Tata Martino. Y esto es muy importante, porque si algo significaba la llegada de Burgos, si algo significaba toda la impronta del nuevo técnico, era que justamente la espalda para soportar decisiones importantes. Y Paolo Rosso, que fue un preparador físico que tuvo a un montón de referentes, que se la bancó, que corrieron muchísimo, que no jugaba doble competencia, que, bueno, ustedes se acordarán, en la época 2013 había partidos permanentemente y Newell's completó todo muy bien y con jugadores de elevada edad. Por ejemplo, en Bernardi mismo. Ante ese escenario, parece un apellido realmente tentador para fortalecer el cuerpo técnico y para darle un poquito más de chapa al negro Gamboa, que ya de por sí la tiene, que ya de por sí es un técnico interesante, pero como dicen varios ahí, los antecedentes tal vez no terminan de tentar demasiado. Nos estamos remitiendo demasiado a ya el 2008 y a lo que fue el debut. Siguiente tema, para empezar a debatir, ¿qué es lo que va a hacer Bernardi ahora? Porque ese es otro tema. Ya está Bernardi, perfecto. ¿Va a traer refuerzos? ¿Los puede traer o no? Tiene que renegociar algunas cuestiones. ¿Qué tiene que ver con esto?
Hay muchos jugadores que terminan contrato ahora. Por ejemplo, Maxi, que estaría renovando. Por ejemplo, Formica. Por ejemplo, el caso de Pablo Pérez y varios otros. Bueno, hoy por hoy Newell's ya tiene la decisión tomada como institución de renegociar estos contratos y tratar de bajar en algunos casos el monto. A ver, en todo el mundo entra menos plata, esto lo saben ustedes, lo sé yo, en el día a día se percibe y para un club pasa absolutamente lo mismo. Newell's todavía tiene deudas de lo que se llamó, lo que podemos llamar el salario COVID. ¿Qué significa esto? Newell's en su momento había arreglado que con los salarios más importantes el 40% solamente esté pagando y que el resto lo iba a abonar, pero en cuotas. Bueno, toda esta plata por supuesto se debe porque no hubo grandes ventas, porque hay una realidad que la plata no entra ni en Newell's ni en ningún lado, y también hay una realidad es que Newell's fue al mercado y puso plata por jugadores, ¿sí? Puso por Cristaldo, puso por Lema, bueno, lo de Burgos, que ahora se termina yendo. Bueno, todas estas cuestiones hacen que haya que renegociar de nuevo y tratar de generar una billetera sustentable para tratar de salir al mercado y ver cómo te podés reforzar. Ante esto, varios preguntan, Formica ya se despidió del club la semana pasada. Fue uno de los jugadores que terminó el vínculo en junio y que tanto dirigencia como jugador encontraron el punto común y se terminará yendo. La realidad es que Newell's prefirió no renovar. Y también digamos la verdad, el gato se fue. Y entonces, ante esta situación, el gato va contra rebaja en otro lado. Es una realidad. Otra cuestión que tiene que definir Bernardi, bueno, lo que decíamos recién, tema refuerzos. Y después también hay otro tema no menor, que es el después, que esto ya implica mediano y largo plazo. Estamos hablando del último año de Maxi, posiblemente. Estamos hablando del último tramo de Descoco. Bueno, Formica ya se fue. Hay jugadores que terminan contrato, algunos ahora y muchísimos a fin de año. Porque Newell's trajo muchísimos jugadores a préstamo a comienzo del 2021 y ahora tiene que ver qué va a hacer con estos jugadores. Por ejemplo, ahora termina vínculo Gentiletti. A fin de año va a ser Lema, que fue el préstamo nada más por 12 meses. Va a ser Escobar, que bueno, vamos a ver cómo lo maneja Newell's a esto, porque lamentablemente Escobar estuvo 4 meses sin poder competir. Y después hay situaciones que tienen que ver, que puedan parecer. Orihuela también ahora se va a terminar yendo, porque se le termina el contrato. Y además, situaciones puntuales con gustos personales, porque no es lo mismo mi gusto que tu gusto, ni va a ser el mismo gusto el de Burgos que el de Gamboa, o el del técnico se termine confirmando que seguramente sería el negro, o del mismo Bernardi, que también tiene, por supuesto, ahora palabra, tiene decisión. Por ejemplo, a Burgos, Vítolo no le convencía. Esto es una situación real. A Burgos Vítolo no le gustaba. Por ejemplo, a Kudelka, Orihuela no lo convencía por diversas situaciones. Bueno, fueron cambiando los apellidos y cada uno tomó el puesto que merecía. Y después también una situación que se tiene que analizar es qué va a pasar con los chicos inferiores. Porque ¿qué pasó? Burgos subió en el último tiempo, ahora perdí el número, pero fácil, hizo debutar a 4 o 5 y chicos de Newell's terminaron jugando de 10 a 15. Muchos apellidos que debutaron y que seguramente no vuelvan a jugar, porque es una realidad. Burgos los probó, vio cómo andaban, en algunos casos gustaron más que en otros, fueron perdiendo el lugar. Bueno, situaciones que se fueron dando. Hay que ver qué va a pasar con estos nombres. El caso de Pablo Rosso, Gaby. Hay que ver qué va a pasar con un montón de chicos que se pueden terminar prestando o no. Bueno, es algo también que se tiene que tener en cuenta, sobre todo, por ejemplo, puestos puntuales, la defensa. Tenés
como les decía, Gentiletti, que se puede ir ahora en junio, que se debería ir. Lema a fin de año. Lo mismo Orihuela. Bueno, ¿qué haces con el puesto del 4? ¿Lo vas a bancar a Escobar en esa zona 6 meses? ¿O lo preferís Escobar de central y tratás de subir a alguien en esa zona? Bueno, hay un montón de cuestiones que ustedes mismos se estarán dando cuenta que se deberán ir solucionando con Bernardi. Para esto, repito, para los que se están sumando ahora, también estaría la gerencia de fútbol, que no es algo confirmado, que la verdad que hay muchas dudas, que hay también hay muchas cosas que ya se presumen, digámoslo también, y que la iremos descubriendo con el tiempo y cuando Bernardi dé la primera conferencia de prensa, que supongo que va a ser antes del fin de semana o el lunes. A todo esto, en este escenario, está lo de las elecciones. Ya después, para los que se están sumando ahora, respondemos y vamos entre todos obteniendo la información faltante. Tema eleccionario, tema muy importante. ¿Por qué tema muy importante? Porque más allá de que a algunos les convenza más una gestión o la otra, que algunos crean que D'Amico es la mejor alternativa, que otros entiendan que Astore, que Moresco o el mismo Consina pueden ser, hay decisiones que la dirigencia está tomando porque el tiempo te apremia y hay otras decisiones que toman buscando consenso. A ver, primero, el técnico. Hay una realidad. Newell's arranca el 14 de junio, el próximo lunes, a entrenar. No puede estar sin técnico. Esto imagínenlo. Incluso es una situación real que tenés una semana o un poquitito más, si lo querés forzar, que no es así, pero si lo quisieras forzar, tenés un par de días más y ya tenés que tener un técnico urgentemente para empezar a definir todo. Bueno, esa decisión se entiende que la dirigencia la tome. Después está la cuestión del manager, el gerente de fútbol, que es Luca Bernardi, que acá Bernardi estuvo bien, porque Bernardi lo que intentó lograr es tener certidumbre sobre su trabajo y por ende por el de Newell's. ¿A qué voy con esto? Bernardi dijo, ustedes quieren que yo firme con ustedes, que firme con Newell's. Bueno, consíganme el aval de los opositores, que son los que posiblemente ganen en las elecciones que se vengan. Bueno, estuvieron preguntando, tanteó la situación Bernardi, particularmente con varios opositores, tuvo la luz verde, a algunos les gustó más, otros menos, es una realidad, pero aceptaron que Bernardi sea el encargado de tomar las decisiones desde ahora mismo, desde junio. Preguntan si el contrato de Bernardi es hasta diciembre de 2025 y respondo que sí. De hecho fui yo el que publicó esa información. Hay una realidad también. De nuevo, Bernardi preguntó si tenía el apoyo también de la oposición, lo cual es muy importante. Y además hay una realidad. Bernardi no va a hacer lo que pasó con Burgos o lo que pasó con Kudelka o con otros apellidos, que tenés que andar renegociando el contrato, que la rescisión alta, que no. No, Bernardi le decís, no queremos contar con tus servicios, pasa eso y listo. Ese más o menos es el panorama desde lo deportivo. No hay que olvidarse de cuándo serán las elecciones, que ahí la están pidiendo también. Que es entendible porque cualquier club tiene que estar en democracia siempre y en Newell's hace más de un año se deberían haber dado. Ahí respondemos todo. Las elecciones hay dos fechas tentativas. Hay dos fechas tentativas para los comicios. Una es para antes de las PASO y sería el 29 de agosto. Esta idea se la tiraron a la dirigencia en la mesa, los opositores dijeron, no sé, vamos a ver, lo tenemos que hablar con el movimiento rojinegro querido, y también lo tenemos que debatir con provincia y ciudad, porque es una realidad que te tienen que habilitar, y en base a eso realizar los comicios, estamos hablando en 2 meses, casi 3. Y después la otra alternativa ya yéndose a octubre, para el 10 de octubre. Si cambia o no cambia para la toma de decisiones, y la verdad que mucho no, porque si vos ya contrataste técnico, si vos contrataste gerente deportivo, la verdad es que
en el momento ahora cercano mucho no te cambia. Sí te cambia, por supuesto, para trabajar con anticipación para el mercado de diciembre, y estaría bueno ya tener 3, 4, 5 meses de anticipación sabiendo bien cómo está el asunto. Bueno, dependerá de la cuestión sanitaria y también de cuánto hagan todas las partes para que esto se dé.